Solo a la hora de las elecciones, estamos solo a 11 días del proceso electoral. Así es, desde el 30 de diciembre una delegación importante de observadores de la Unión Europea se encuentra no solamente en Lima, sino en todo el país desplegados, viendo pues los avances y pautas de trabajo, sobre todo cómo se está avanzando en esto. Bien, vamos a saludar a Manuel Sánchez de Nogués, el jefe adjunto de la misión de observadores que se encuentra en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Bueno, cuéntenos cómo está avanzando el trabajo. Usted estuvo hace un mes más o menos aquí por los estudios de Nacional y nos adelantaba del inicio de las labores. ¿Cuál es el primer balance que pudieran mostrarnos sobre el trabajo que están desarrollando y en qué zonas están desplegados? Efectivamente, llegamos aquí hace casi un mes, el 17 de diciembre, y hemos desplegado unos 50 observadores en todo el país, en los 25 departamentos, trabajando en parejas. Y nosotros, nuestro mandato es el de observar estas elecciones. No somos actores del proceso, sino que estamos desde fuera viendo cómo sucede todo, y ese mandato implica que no podemos interferir en el proceso hasta que el proceso esté concluido, por lo cual, digamos, adelantar ahora una valoración de las elecciones sería prematuro porque el proceso sigue en curso, con lo cual no podemos hasta que acaben las elecciones, que presentaremos un informe preliminar el 28 de diciembre, pues nosotros estamos trabajando, recabando información, analizando lo que está pasando y bueno, pues ya diremos lo que tengamos que decir cuando toque. ¿Cuál es la extensión, digamos, del territorio nacional que van a abarcar, señor Sánchez? Y además, ¿cuál es el cumplimiento de normas que ustedes van a cautelar? Nosotros, como he comentado antes, estamos en todos los 25 departamentos del país, más Lima. Tenemos unos 50 observadores en todos los departamentos. Están basados en las capitales departamentales, pero no solo están en las capitales, sino que también viajan por el resto de las provincias del país. Están en Jaén, están en Guaitará, están en Pampas, están en Sandia, por ejemplo. Son ejemplos que les doy de sitios donde han pasado nuestros observadores y donde habrá otros sitios donde también van a pasar. Es una observación que sigue la metodología de la Unión Europea, que es una observación integral y de largo plazo. Integral quiere decir que nos desplegamos por todo el país, por los medios que tenemos, y de largo plazo quiere decir que observamos todo el proceso electoral, desde la inscripción de candidatos, la inscripción de votantes, la campaña electoral, los medios de comunicación, las redes sociales, que es un aspecto cada vez más importante en la campaña. Muchos partidos y muchos candidatos se comunican con sus votantes a través de las redes sociales. Hemos asistido a los debates, los que hubo el domingo aquí en Lima, y iremos también el que va a haber mañana, y nuestros observadores también están yendo a los debates sectoriales. También seguimos aquellos debates que hay en los medios de comunicación. Creemos que son muy importantes para que la gente, para que el votante se haga una opinión y tenga todos los elementos para poder decidir el 26 de diciembre. Perdón, el 26 de enero. Ahora, señor Sánchez, tengo entendido que una de las preocupaciones también, o digamos, un especial interés por parte de los observadores tiene que ver con la igualdad de género y sobre todo, ¿no?, la participación de las minorías étnicas durante este proceso. ¿Cuál es, podríamos decir, la mirada que hasta este momento tiene usted respecto de los diferentes responsables de este proceso de observación de este proceso electoral? Efectivamente, la participación política de los electores es algo que miramos con mucho interés, con mucha atención, es parte de nuestro trabajo, y también miramos, como bien has dicho, la participación política de grupos que pueden, por diversos motivos, estar menos representados o tienen menos posibilidades de participar en las elecciones. Me refiero a grupos LGTBI, por ejemplo, a grupos de personas con discapacidad que tienen unos problemas, físicos para poder entrar en las mesas por su propia condición o para poder votar en igualdad de condiciones por su propia discapacidad. Sabemos que hay medidas que se están tomando para facilitar el voto de estas personas, y también evidentemente miramos la participación de la política de las mujeres y la participación política y el respeto a las cuotas de género que están en las listas. Aunque han estado trabajando pocas semanas, ¿cuál es el ánimo que han estado ustedes observando, sobre todo en provincia, no han estado en interior? El ánimo de la gente, ¿están
participando, en los cuales, porque ustedes participan, por ejemplo, en las charlas que hay, en las capacitaciones a los miembros de mesa, eso es importante, y si se está respetando también el pacto ético electoral. Nosotros, digamos, el pacto ético electoral es una medida, es una herramienta que existe para que la campaña se vaya por los caminos que tiene que ir. Nuestros observadores lo están mirando, asisten a las capacitaciones, ven cómo se están capacitando a los miembros de las mesas de votación. Es importante que los miembros de mesa sepan cómo tienen que trabajar el día de las elecciones, en lo que es el proceso de votación, el proceso de conteo y el relleno de las actas electorales. Evidentemente sí miramos todo eso, y digamos que la acogida que estamos teniendo pues es bastante positiva. No es ya la gente ya nos conoce, porque llevamos aquí esta es la cuarta elección que estamos aquí. Vinimos en 2001, 2011 y en 2016, y digamos que no somos extraños a las elecciones peruanas. Señor Sánchez de Nogués, si nos cuenta ahora cuándo tendrán el primer informe que van a emitir, y si será después del proceso electoral o habrá algunos antes, porque hay mucha preocupación, sobre todo, como le preguntaba Paola, en el tema de algunos spots que han difundido partidos políticos y que han sido un poco agresivos. Exactamente. Nosotros, como he comentado antes, haremos una declaración preliminar el 28 de enero, que son 2 días después de las elecciones. Serán conclusiones preliminares, porque el proceso electoral no es únicamente el día de las elecciones. Hay una parte anterior, que es lo que he comentado antes, y una fase postelectoral, que es cuando hasta que ya se concluye el proceso oficialmente. Hay que también ver las posibles reclamaciones que se puedan presentar. Y con lo que me pregunta respecto estamos siguiendo todos estos vídeos o actos de campaña, y estamos tomando nota de ellos, y haremos al final, les digo que cuando el 28 de enero pues daremos nuestras valoraciones sobre la campaña, sobre este tema y sobre otros muchos temas. En la campaña no es solo, hay muchos aspectos que hay que ver, y entre ellos uno de ellos es este, ¿no? Y para garantizar, la decisión democrática, la decisión que debe emitir cada ciudadano, habían algunos, pocos hay que decirlo, pero algunos cuestionamientos sobre el voto electrónico. Usted sabe que no se ha implementado todavía de manera general, es minoritario el sector de distrito donde se va a votar de esta manera, pero ¿cuál es la experiencia, y quizás la experiencia internacional incluso, sobre estos mecanismos modernos, pero todavía no están al 100% familiarizados con todos los ciudadanos? Efectivamente, el voto electrónico además no es algo nuevo en el Perú, ya se ha implementado, lleva implementándose en varias elecciones. Afectará al 7% de los electores en distintos grados, y evidentemente es algo que estamos observando. La Unión Europea, evidentemente, nosotros no entramos en cómo prepara las elecciones los organismos electorales, simplemente vemos lo que están haciendo, y evidentemente pues ha habido cuestionamientos, ha habido algún partido que lo está cuestionando, y bueno, pues lo haremos, miraremos cómo se está desarrollando. De hecho, lo estamos haciendo, y bueno, pues como he comentado antes, pues el día 28 daremos nuestra valoración. Señor Sánchez, y yo no quiero dejar de preguntarle por qué el trabajo que vienen haciendo ustedes, toda la misión en realidad de observadores en diferentes partes del país, necesita de un nivel de coordinación y las facilidades que las entidades del Estado tienen que brindarles para que ustedes hagan su trabajo. ¿Cuál es, esta relación que mantienen con las entidades responsables de este proceso electoral? ¿Todo marcha bien o hay alguna observación, de repente algo que hay que resaltar para corregir a tiempo? Primero, nosotros estamos invitados aquí por el Gobierno del Perú y por el Jurado Nacional de Elecciones para observar estas elecciones. Entonces, esto quiere decir que tenemos la total, facilidad para poder observar todas las fases del proceso electoral, y en ese aspecto no tenemos ninguna queja al respecto. Perfecto. En todo caso, ¿van a llegar mayor número de observadores conforme avancen los días? Van a venirse la misión se va a reforzar cuando llegue la semana que viene, que ya estamos en semana electoral, pues vendrán más personas que reforzarán esta misión, y calculamos tener unos 90 observadores en todo el país el día de las elecciones. Ajá. Correcto. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana, y seguiremos de cerca el trabajo que viene desarrollando. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
8:33 en Nacional. Vamos a seguir conversando aquí en la radio, Paola, con don Manuel Sánchez de Nogués, que es el jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que además ha quedado satisfecho y muy contento con los estudios de Nacional, que se están remozando aquí y hablando de la importancia de la radio. Son muy bonitos, son preciosos, no me queda sorprendido al entrar en el edificio. Me han comentado que es una réplica del edificio de la radio de la BBC de Londres. Así es. Bueno, estábamos comentando en la plataforma de radio y televisión sobre el trabajo que vienen desarrollando ustedes aquí en el Perú, sobre esta delegación adicional que va a llegar la próxima semana del Parlamento Europeo. Sí. Digamos que este grupo final que llega viene para consolidar un poco el tema político, para darle el peso político, mejor dicho. Digamos, la Unión Europea son varias instituciones, una de ellas evidentemente muy importante es el Parlamento, y el Parlamento siempre manda una delegación que se agrega a la misión de observación electoral y bueno, pues le dan, digamos, cierta digamos, peso político, evidentemente, porque son eurodiputados elegidos por los ciudadanos europeos en la última elección, que fue en mayo de 2019, y es importante que estén, ¿no? ¿Cuánto influye en la decisión ayer del Tribunal Constitucional, ¿no?, que ha garantizado la legalidad de la disolución del Parlamento, en el trabajo y sobre todo en la observación que puedan dar ustedes respecto a el ambiente democrático en el Perú? Nosotros no entramos, no es nuestro mandato, no nos compete, digamos, valorar o evaluar decisiones de los tribunales peruanos. Nosotros no estamos aquí para eso. Entonces, bueno, pues la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional podría haber tomado otra distinta. Nosotros no influye en nada. No debemos entrar en esa. No es nuestro mandato. Tenemos un mandato muy claro. Nuestra metodología de observación se refiere a las elecciones y observamos las elecciones. Pero además que es una elección especial también para los peruanos, primera vez que es una elección de poder legislativo del Ejecutivo, en los cuales también pues hay un ambiente en los cuales la gente un poquito está desconfiando de los políticos, no conoce a los candidatos o simplemente es gente nueva o piensa que hay más de lo mismo, ¿no? Hay un poquito de... Sí, es cierto, son unas elecciones, ustedes lo sabrán mejor que yo, que son peruanos, es una primera vez que hay una elección legislativa, sí, una elección presidencial, y eso, bueno, pues ha habido encuestas que ya se han publicado hace cosa de un mes, donde hablaban de un alto número de personas indecisas. Yo me imagino que ahora con los debates que está habiendo, que ayudan mucho a que la gente se forme su opinión y le ayuden a decidir sobre a qué candidato votar, pues sirvan para que los votantes tengan un voto informado y puedan votar de acuerdo a lo que ellos crean que es mejor para su país y para ellos. En el, digamos, desplazamiento que están haciendo por el interior del país, básicamente el enfoque se sitúa en visitar los partidos políticos, visitar las campañas, en supervisar que la distribución del material electoral se esté dando de manera efectiva. Efectivamente, es parte del trabajo de los observadores de largo plazo, que ese es su nombre. Los que están en el terreno son observadores de largo plazo. Se reúnen con partidos políticos, visitan acuden a actos de campaña, ven cómo trabaja la administración electoral, LOMPE, los jurados especiales, RENIEC, uno de los aspectos que usted ha mencionado, la distribución del material electoral, que ya está empezando, las capacitaciones de los miembros de mesa que empezaron el domingo pasado y continuarán durante este domingo. Ese tipo de cosas son los que a nosotros realmente nos importa, porque ayudan después, digamos, a conformar nuestro análisis que, como he comentado, presentaremos al final de las elecciones. Ustedes también incluyen reuniones con autoridades, por ejemplo, regionales, ¿no?, en las cuales es importante la inclusión de minorías. Cierto, nosotros observamos muchas, como he dicho antes, todas las fases del proceso electoral, y eso incluye la participación política de personas que por su origen étnico, orientación sexual o discapacidad física tienen más difícil el acceso a esta participación política, ¿no? Es un tema que nosotros cada vez más las misiones de observación electoral digamos contemplan. Este trabajo, digamos, va evolucionando con el tiempo. Los aspectos que se observaban hace 20 años o 30 años son distintos a los que se observan ahora. Hace 30 años no había Internet, por ejemplo, no había redes sociales.
que ahora cada vez más se usan más las redes sociales por los candidatos y los partidos para hacer campaña, para llegar a los electores. Eso también lo observamos. Claro, usted está leyendo, por ejemplo, que en Puno asistieron a un conversatorio organizado por la Unión de Mujeres Aymaras de Abya Yala, o sea, el uso de idiomas quechua y aymara es importantísimo. Claro, eso es parte de nuestro trabajo, y en Perú, bueno, que es un país que multiétnico, claro. Tienen minorías minorías, eso es la palabra es un poco, tienen pueblos indígenas, tienen comunidad lenguas originarias, comunidad afroperuana. O sea, hay bastante, es un país bastante variado en ese aspecto, ¿no? Hay países que en ese aspecto son más digamos, uniformes. ¿Cómo están distribuidos actualmente en nuestro país los diferentes grupos que forman parte de toda la misión electoral de la Unión Europea? Pues tenemos unos 50 equipos de observadores de largo plazo que trabajan en parejas, o sea, son 25 equipos. Ya. Uno para cada región. Uno para cada región, y después aquí también en Lima, evidentemente, que cubriendo Lima metropolitana, Lima provincias y el Callao. Su base está en las capitales de los departamentos, pero eso no quiere decir que no se muevan de ahí. De hecho, se mueven muchísimo, tienen su propio vehículo, van por todas las provincias, por las distintas localidades, van a sitios como Jaén, Sandia, Torata, Guaitará, por ejemplo. Son sitios donde han visto ya los observadores, han visto este chaleco, y estamos ahí. O sea, no somos una misión en movimiento. ¿Y la misión también recibe denuncias? La misión recibe, digamos, información, vamos a llamarla de ese modo, que ayuda a que nosotros podamos conformar nuestro análisis. Evidentemente, las puertas de la misión están abiertas para todo aquel que necesite ser escuchado. Y evidentemente, si hay una denuncia, pues hay también canales propios en el país para hacerlas. Las denuncias, si una denuncia, pues se presenta ante la autoridad competente. Nosotros, evidentemente, no podemos, no tenemos, nuestro mandato es simplemente electoral, no tenemos poder, no tenemos ningún mandato para resolver ningún tema. Los temas se tienen que resolver por sus canales adecuados. No obstante, nosotros estamos abiertos a recibir cualquier información o cualquier denuncia que los observadores, que los interlocutores, votantes, sociedad civil tengan bien hacernos. ¿Cuál es la experiencia que tiene la mayoría de integrantes de la misión de observadores en cuanto justamente a ese trabajo en otros países? Pues sí, la verdad somos gente ya con cierta experiencia en este mundo. Todos hablan español, pues son de ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea, de 24 países de la Unión Europea, más Noruega, que siempre hay acuerdos especiales con Noruega y con Suiza para que también se agreguen a las misiones de la Unión Europea, y todos hablan español. Tienen mucha experiencia en Latinoamérica y también en otros países. No hay que olvidar que la Unión Europea normalmente suele enviar unas de 10 a 12 misiones de observación electoral cada año, y desde que empezaron este tipo de estas misiones, hace 25 años, la Unión Europea ha desplegado 150 misiones de observación electoral en los 5 continentes. Perfecto, vamos a seguir de cerca en todo caso, y también este monitoreo que vienen desarrollando ustedes en diversas zonas del país. Sí, claro. Y por supuesto estaremos a la espera del primer informe postelectoral que puedan entregar. Luego le comento también que nosotros hacemos este informe preliminar con conclusiones preliminares, aunque la palabra sea un poco contradictoria, si es una conclusión no puede ser preliminar, pero bueno, así se llama. Luego, 2 meses después de las elecciones, presentaremos un informe final con recomendaciones. ¿Y esto lo presentan ante el Parlamento Europeo? No, se presenta aquí. Volvemos al país a presentarlo ante las autoridades. Como un consolidado, digamos. Un informe ya más detallado. El informe preliminar, pues es un informe, digamos, de lo que ha pasado hasta esa fecha, y el informe final será ya más detallado, más extenso, y incluirá también recomendaciones para la mejora o para el buen desarrollo de las elecciones futuras. Estas recomendaciones son evidentemente a título de recomendación. Nosotros las proponemos o las propondremos, y ya será las autoridades peruanas, las autoridades electorales o quien afecte esa recomendación, si quieren implementarlas o no. Perfecto, muchísimas gracias al jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Manuel Sánchez de Nogués, quien estuvo esta mañana aquí en los estudios de Nacional. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes.